Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que parece de coyuntura, pero se nos está volviendo cada vez más de estructura, como dicen los expertos, que es la relación del gobierno con los órganos constitucionales autónomos, pero en particular el caso del Instituto Nacional Electoral y a propósito de una decisión muy concreta que no es del Ejecutivo en estricto sentido, es de la Cámara de Diputados, la de determinar cuál va a ser el presupuesto de los distintos órganos públicos y que en este caso implicó un recorte presupuestal muy significativo al Instituto Nacional Electoral. Pero primero, ¿qué les parece que reconstruyamos un poco el contexto en el que se da esta decisión? ¿Qué podemos decir de eso, Javier? Yo creo que, Pedro, lo primero que habría que decir es que tenemos un sistema constitucional que lo que ha venido creando son muchas instituciones con diferentes grados de autonomía, ¿no? Típicamente pensamos que hay tres poderes en las democracias constitucionales, que está el poder legislativo, que está el poder ejecutivo, que está el poder judicial, que es un poder que tiene que tener unas garantías reforzadas de independencia, porque al final de cuentas son quienes resuelven los conflictos que se suscitan entre los ciudadanos y las autoridades, incluso y las autoridades. Pero nosotros también, durante los últimos años, y eso tú lo sabes perfectamente bien, porque has escrito incluso un libro sobre ello, hemos ido creando otros órganos a los cuales les hemos dotado de autonomía, que no forman parte de estos tres poderes, y se les ha dado autonomía por una muy buena razón, y es que queremos aislar ese tipo de funciones que son o muy delicadas en términos políticos, o que son particularmente técnicas, ¿no? Y por esas dos razones hemos creado instituciones como el Instituto Nacional Electoral, como el INAI, que es el Instituto de la Transparencia, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que durante muchos años, ¿no?, a pesar de que estas instituciones sin duda tenían problemas y eran muy perfectibles en diversos ámbitos, creo que sabía generar una suerte de consenso de que esas autonomías eran buenas, que eran funcionales para el sistema democrático y que era bueno que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tuvieran un control sobre de esto. Creo que durante los últimos meses, por desgracia, lo que hemos visto son mensajes y de repente ya ataques muy directos a este tipo de autonomías. Yo pondría el ejemplo más reciente, que fue la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una designación, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, inconstitucional, porque se viola el procedimiento, porque la persona que es votada no alcanza las 2/3 partes de la votación, porque no se regresa una terna que originalmente se había rechazado, ¿no? Y así marca ese procedimiento, porque no cumplía con los requisitos, ¿no? Entonces ese es uno de los ejemplos, ¿no? Creo que por desgracia de una vocación de tratar de ir limitando esas autonomías que hemos construido a lo largo de los tiempos. Y yo vería el tema de la reducción del presupuesto, no solo al INE, sino a los otros órganos autónomos, como parte ya de un ambiente relativamente hostil hacia su funcionamiento. A ver, dejémoslo del presupuesto un poco aparte, porque es un tema, me parece que sí, de estos tiempos, déjame decirlo así, pero mucho se ha dicho, y te lo pregunto, Guadalupe, pues aquí haciendo el abogado del diablo, que en realidad esto no está nuevo, que las autonomías nunca fueron tan autónomas y que las designaciones siempre fueron afines a los partidos, a veces se decía, y en otros casos directamente al gobierno. Es decir, que también durante el gobierno del presidente Peña Nieto, durante el gobierno del presidente Calderón, en fin, las designaciones eran designaciones a modo y que en realidad era una autonomía aparente, pero que en los hechos había una relación de dependencia al poder, sobre todo al poder ejecutivo. ¿Qué decir de eso? A ver, voy a decir dos cosas. La primera es que, pues sí, siempre ha habido por parte del Ejecutivo y también del Legislativo una tentación por influir o entorpecer o limitar a estos órganos constitucionales. No es una actitud exclusiva de este gobierno, pero es mucho más abierta la actitud del gobierno federal hacia los órganos autónomos del INE, tanto por lo que hace a su conformación como a las personas que integran esa institución. Tiro por viaje, el presidente, ¿no?, continuamente habla, descalifica a esta institución que paradójicamente organizó el proceso electoral del que salió victorioso. La segunda cosa que diría es que, o sea, una cosa es que haya como la intención política de intervenir o de limitar estas instituciones que por antonomasia son incómodas porque hacen una labor de contrapeso y de monitoreo y en este caso de arbitraje. Ahora,
leer el INE en la lectura que dices sería como equivocado, porque sería como desconocer el proceso de construcción de esa institución que responde precisamente a nuestro pasado en el que un solo partido tenía una mayoría hegemónica y decidía todo. Creo que algo que se olvida cuando se habla, ya entrando a lo del recorte del presupuesto, es las tareas delicadísimas y esenciales que hace el INE para la democracia. No, eso te lo concedo, pero me quiero quedar todavía este bloque en el punto. Nada más para ver si es cierto que estamos en un contexto distinto. Te escuchaba y pensaba, Javier, que por ejemplo, la presidenta en ese entonces del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública dejó su cargo para irse de candidata a diputada del PRI cuando gobernaba el PRI. Y el presidente después designado hizo una serie inmediatamente de decisiones muy obsequiosas, por decirlo menos, con el gobierno en su momento. Es decir, por poner un ejemplo, también se dice que el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene una relación muy cercana con el entonces consejero jurídico de la presidencia del gobierno del PRI y así sucesivamente. ¿Qué decir de eso? No, yo creo que, a ver, lo que tú dices es cierto en buena medida, ¿no? Estos órganos, déjame ponerlo de esta manera, no es que uno les da autonomía constitucional y en automático los actores políticos empiezan a comportarse de una manera acorde con esas normas constitucionales. Siempre existe, y eso creo que lo decía muy bien Guadalupe, esa tentación por ir capturando esos espacios de regulación. Yo creo que si vemos muchísimas designaciones que se han hecho en muchos de los órganos con autonomía constitucional, claramente vamos a ver ahí perfiles que en su momento fueron cercanos al gobierno. Tú bien lo dices, ¿no? La presidenta en ese momento del INAI deja el cargo, se va a una competencia abiertamente partidista, sin un impedimento y en el legal, partido en el gobierno. Pero a final de cuentas mandando una señal preocupante. Yo te diría incluso, yo creo que la primera integración del Consejo General del entonces IFE, que funcionó entre 96 y 2003, que tuvo, yo creo que consejeros de primerísimo nivel, bueno, muchos de ellos terminando su periodo de designación decidieron de manera libre incorporarse a diferentes opciones políticas, ¿no? Podría, por ejemplo, el ejemplo, Jaime Cárdenas eventualmente fue diputado del PT, Cebadúa, si no mal recuerdo, fue del PRD, Santiago Krill, que fue anterior, Krill, 94, también sí. Lo hizo, el propio Lujambio, que yo creo que también fue el actual fiscal de delitos electorales, Ortiz Pinchetti, también hizo una también en su momento tuvo eso. Entonces, digamos, eso no es nuevo. Yo creo que es algo que siempre habíamos estado discutiendo, ¿no? Que más allá de que fuera inconstitucional o ilegal, siempre creo que mandaba unas señales no del todo buenas, pero siempre creo que y esto sí creo que es algo que puede o que está cambiando con esta administración. Parecía que por lo menos había cierto tipo de reglas fundamentales, ¿no? Que tú no podías tener una designación de alguien que no juntaba las mayorías calificadas en el Senado. Y hoy en día, en la CNDH, no solo vimos a alguien, ¿no?, que no cumplía con los requisitos legales, porque tenía un cargo directivo en un partido político, sino vimos un procedimiento donde no juntó los votos que marca la Constitución. Ese tipo de determinaciones creo que son preocupantes. Creo que este tema, y ya lo hablaremos con mayor amplitud posteriormente, de los recortes presupuestales. O sea, si uno ve, por ejemplo, la literatura de los especialistas, la doctrina comparada, ¿no?, te dejan muy en claro que uno de los mecanismos que tiene el poder político para poder incidir, limitar o cooptar a los órganos con autonomía, el Poder Judicial y este otro tipo de órganos, es precisamente con la llave del presupuesto. El control presupuestal. Entonces, tú dirías que sí hay, digamos, ya nada más para cerrar el bloque, Guadalupe, un contexto de mayor hostilidad en el caso de este gobierno, que además tiene mayorías legislativas frente a las autonomías constitucionales. Sí, abiertamente que es una tendencia, que no se trata de un caso aislado, y las dos maneras en las que se hace patente esta hostilidad es precisamente la primera, en tratar de intervenir o modificar las maneras en las que se integran estos órganos o la manera en la que se renuevan, y la segunda pues es precisamente limitar el presupuesto, que como lo decíamos al inicio de este programa, no es exclusiva del INE, es una tendencia clara para todos los órganos constitucionales autónomos. A ver, quizá esa vueltita de tuerca para que ya en el siguiente bloque entremos a el recorte presupuestal en el caso específico del INE y lo que tú bien señalabas, que es versus, ¿no?, o ante las funciones sustantivas que tiene a su cargo. Pero nada más la pregunta es, este recorte que ha sido
muy mediático en el caso del INE, ¿también lo resintieron los demás órganos constitucionales autónomos? Yo creo que hubo, o sea, sí hubo como la llamada de atención por parte de los medios de los recortes de los otros órganos autónomos constitucionales, pero este es el más significativo porque es el más grande y viendo, más bien, y que se aplica a una institución que está de cara a procesos electorales federales y locales muy delicados en los próximos años. Ok, tú dirías que esa es la razón de preocupación, pero también, y esta es la última pregunta que traigo en el bloque, pero también parecería que la hostilidad, y por ahí abrimos brecha para lo que sigue, es especialmente, digamos, enconada ante la autoridad electoral, siendo que la autoridad electoral fue la que organizó la elección de 2018, en la que este gobierno llegó al poder y sus mayorías legislativas también, en una elección histórica, ejemplar, impoluta y reconocida internacionalmente. Sí, es lo absurdo y lo paradójico, pero así es. De hecho, este recorte se puede leer también en, digamos, en el marco de las últimas propuestas que ha habido precisamente para modificar la integración del INE o para modificar el presupuesto, de recortarlo al 50% por parte de la posición del gobierno, pero también de la mayoría en el Congreso. Ok, pues coincido con ustedes. Vamos a un corte y regresamos. Nada más así, para el contexto, el Instituto Federal Electoral en su momento, Nacional Electoral, ha sido sin duda la institución emblemática de la construcción de la democracia en el país. No lo perdamos de vista, porque luego se nos olvida no solo el significado político que tiene, sino la función toral que tiene como ente autónomo facultado para organizar las elecciones, primero federales y ahora a nivel nacional. Pero ya regresamos aquí a Observatorio, quédese con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en Observatorio. Estamos hablando del INE, de los órganos constitucionales autónomos en general, de la embestida que sobre todo desde el Poder Ejecutivo ha venido recibiendo digamos, concepto de autoridades autónomas y también de una cosa muy importante que es el recorte presupuestal específico al INE. A ver, Javier, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el monto del recorte y por qué se ha generado una reacción, sobre todo de llamada de atención tan insistente por parte de la propia autoridad electoral? Yo creo que la explicación pasa tanto por el monto del recorte, y ahorita lo platicamos un poco, como esto que ya venía apuntando Guadalupe, que es la importancia de la función electoral, ¿no? Es cierto que a otros órganos autónomos, incluso al Poder Judicial, también se les recortó. Estamos viendo una, creo que, política de austeridad, que en principio yo creo que se vale que diferentes opciones políticas apuesten por diferentes alternativas en términos de qué tanto gastar o qué tanto no gastar. ¿En qué? Porque ¿no? Austeridad en eso, pero el dinero se gasta en otra cosa. Claro, digamos, ¿no? O incluso yo diría reducir el gasto, ¿no? Por ejemplo, este presidente ha dicho de una manera un poco paradójica, porque es un presidente de izquierda, que él lo que no quiere es tener déficit, ¿no? Y cuando típicamente eso lo asociamos con políticas mucho más de derecha, algunos dirían neoliberales. Pero independientemente, yo te diría, creo que hay un ejemplo muy bueno, ¿no? Por ejemplo, al Poder Judicial también se le recorta algo así como 1,000 millones de pesos. Que es lo mismo que al INE, digamos. Que es lo mismo, pero el presupuesto total del Poder Judicial es algo así como 67,000 millones. Entonces, uno de 67 es algo, pero no es tan significativo en términos proporcionales como el recorte en el caso del INE. El INE había solicitado 12,000 millones para el siguiente año, 12,500 o alguna cosa por el estilo, se le recortan poco más de 1,000, y es un recorte que es particularmente significativo porque el INE es una institución que se encarga de procesos básicos para que podamos tener elecciones, ¿no? Y una precondición básica de la democracia es que independientemente de los diferentes programas que legítimamente votan los ciudadanos, siempre tenemos que tener un andamiaje institucional que lo que nos permita es que las mayorías del presente se vuelvan minorías en el futuro y de manera contraria, pues que quienes hoy son minoría en términos políticos se conviertan en mayoría. El INE es un eslabón clave para que eso pueda funcionar. El grueso y yo cerraría esta intervención con eso. Si vemos cómo se va a gastar el INE ese presupuesto el próximo año, vamos a ver que más del 30% está relacionado con el padrón electoral, es decir, con la función básica que es que nosotros podamos tener
una identificación. Nuestra credencial de elector. A ver, ¿no? Yo coincido totalmente en que el INE, ya lo dije, es una institución clave, fundamental y ha sido fundacional en alguna medida de la democracia mexicana. No tengo duda, además es el árbitro y es el árbitro, digamos, que tiene que ser autónomo de todos los órganos. Pero lo que ha dicho el gobierno, lo que ha dicho el presidente y lo que han dicho algunos legisladores de Morena es que en realidad esos 1,000 millones de pesos que se le recortaron van sobre lo que han llamado una burocracia dorada. Es decir, que en realidad el recorte va porque se habían excedido en sueldos, en salarios, en prestaciones. ¿Qué decir de eso, Guadalupe? Yo creo que esa es, digamos, una información a medias y me atreveré a decir incluso errada, porque lo que estamos hablando, o sea, si uno va a ver precisamente el último punto que tocaba Javier, si nosotros vamos a ver, ¿en qué se gasta el presupuesto del INE? En realidad, todas las partidas, digamos, en las que se organiza el presupuesto es para la organización de los procesos electorales. Ya lo adelantaba Javier, el 30% nada menos es para los procesos de credencialización para que la gente pueda votar. El otro grande rubro, que es cerca del 20%, es para garantizar la operatividad de los órganos desconcentrados. Estamos hablando de las juntas locales y las juntas distritales. Y el otro por ciento, que es alrededor del 10%, es se va destinado a la tecnología, ¿no?, informática que permite el monitoreo de radio y televisión. Una cosa importante que hay que enfatizar es que a partir de la reforma de 2014, el INE no nada más se encarga, digamos, de las funciones típicas de organización de las elecciones, aparte se ocupa del procesamiento de varias impugnaciones presentadas por los partidos y los candidatos, de este monitoreo de más de 2,200 canales en radio y televisión, de la fiscalización de los partidos políticos. No estamos hablando de un presupuesto, digamos, que pega en los salarios de los consejeros, no estamos hablando de eso, estamos hablando del dinero que el INE ocupa para hacer estas funciones institucionales. Estamos todos de acuerdo, yo creo que nadie diría no vamos a ser austeros, o sea, es un principio, digamos, de política que es bienvenida en el ejercicio del gobierno, pero una meta política no puede sacrificar las tareas que tiene encomendadas el INE desde la Constitución. Tareas que fueron definidas por los propios partidos políticos, incluyendo a la mayoría actual del gobierno. Entonces, a ver, me convences, pero entonces si es cierto lo que dice Guadalupe, pues también lo sabe el gobierno y también lo sabe la mayoría legislativa. Y entonces lo que están haciendo es, en realidad, comprometer la capacidad del INE para realizar sus tareas. Y eso tendría en política una intencionalidad, que pues la tenemos que suponer, no la sabemos, pero la tenemos que suponer. ¿Cuál podría ser esa intencionalidad, Javier? Mira, yo creo que hemos visto, por desgracia, si han sido muchos mensajes muy negativos, no solo por parte del titular del Ejecutivo, sino también por otro tipo de actores políticos, que dicen que no les gusta el modelo de autonomía del INE, ¿no? Incluso hemos tenido iniciativas de un diputado federal, Pablo Gómez, que lo que ha pedido es que el Consejo General, que es el máximo órgano del INE ahora y antes del IFE, desaparezca, que se convierta en una burocracia más ejecutiva. Hay otras voces que incluso de repente te dicen, oye, es que, pues mira, las democracias consolidadas, si tú ves Francia, si ves las España, elecciones las organiza, pues las hace el Ministerio del Interior. ¿Por qué no que la Secretaría de Gobernación se encargue de esta función? Que pues a final de cuentas pues es llegar, imprimir boletas, poner casillas, porque tenemos instituciones, ¿no?, todavía muy débiles. O sea, si vemos qué es lo que pasa, ¿no?, cada cambio de gobierno con la burocracia federal, nos vamos a dar cuenta que no hemos construido una cosa básica para cualquier democracia, que es un servicio profesional, ¿no?, y de carrera en la rama ejecutiva. Ese es uno de los grandes pendientes, ¿no?, de la democracia mexicana, y eso no lo hemos logrado. Y dejar de nueva cuenta el control de las elecciones en órganos políticos nos regresaría a ese pasado donde los votos no se contaban o no se contaban bien y se abría la puerta para las más variadas manipulaciones. Los OCA son la reacción que hemos dado a nivel constitucional para una realidad de una democracia que aún está en proceso de consolidación. Por eso sería peligrosísimo. Tú dices un retroceso, y si venimos del autoritarismo y llegamos a la democracia, el retroceso sería necesariamente hacia un régimen más
más autoritario, digamos. ¿Qué decir de eso, Guadalupe? ¿Por qué ibas a decir algo? Sí, bueno, es que cuando dijiste no hemos creado instituciones, dijiste, más bien, tenemos instituciones débiles. Obviamente, estabas pensando en el Ejecutivo, ¿no? O sea, es decir, claro. O sea, que no tenemos un servicio profesional de carrera en la administración pública que te garantice, si entendí bien, que los servidores públicos respondan a sus tareas sustantivas y no a la agenda política del gobierno en turno. Porque pensé, dije, no, una cosa de que no podemos comparar del discurso actual es que, por ejemplo, ¿no? El INE sea una institución débil o que sea una institución que no sirve. Precisamente sería como pedir, no, clamar por regresar al pasado, precisamente en el que el Ejecutivo organizaba las elecciones a modo. Ya sabíamos lo que era eso, ¿sí? Sí, entonces yo creo que sí sería más bien es un gran retroceso desconocer ese pasado. No sé con qué intencionalidad lo haga el Ejecutivo, pero desde un desconocimiento bárbaro. Aparte porque nos encontramos de cara a un proceso realmente complejo, no nada más por estas, digamos, tareas que acabo de enlistar, sino por la magnitud de los comicios, que no nada más se reduce a la renovación de la Cámara de Diputados, sino también en la primera vez que hay concurrencia de las elecciones en las 32 entidades federativas. Tenemos 15 renovación de gobernaturas, 29 congresos locales y 30 renovación de ayuntamientos en las entidades federativas, precisamente, que es resultado no de una voluntad caprichosa del INE, sino precisamente de las reglas que los mismos partidos políticos establecieron, en el que se estima, por ejemplo, que va a haber 96 millones de electores. 6 millones más que en 2018. Sí, es impresionante. O sea, lo que tiene enfrente el INE es una tarea titánica y fundamental para seguir consolidando, porque las democracias se consolidan todo el tiempo. Una pregunta última para aquí. Javier, ¿qué decir de la reacción del INE? Porque ha sido interesante que ha plantado cara. El presidente ha plantado cara, algunos consejeros han plantado cara, hubo ya un posicionamiento, salvo de un consejero, de todo el Consejo General. Es decir, pareciera que es una autoridad que sí le planta cara al gobierno y ejerce, al menos en el plano político y discursivo, su autonomía. Y yo te diría, qué bueno que sea así, ¿no? Yo creo que en tiempos, digamos, de normalidad, ¿no? Cuando no se están discutiendo y cuando este tipo de iniciativas y cuando no vemos este tipo de ataques, yo sí estoy convencido que las autoridades electorales tendrían que jugar un papel relativamente moderado, de arbitraje, dejar que sean los partidos políticos y los candidatos quienes ofrezcan, ¿no? Quienes hagan campaña, quienes debatan, porque al final de cuentas la democracia es eso, es escoger entre diferentes alternativas que se le presentan a la ciudadanía. Ahora, cuando estamos en un contexto donde muchas de las funciones sustantivas del Instituto Electoral están en riesgo, ¿no? Donde estamos en un contexto donde tenemos hoy en día un contralor ahí en el INE que lo que se ha dedicado es a golpear sistemáticamente a la institución, cuando tenemos iniciativas para desaparecer a uno de los órganos más importantes para la democracia mexicana, yo creo que sí hay una responsabilidad de quienes encabezan esas instituciones para salir al público a deliberar y a poner las razones sobre la mesa. Creo que los consejeros en ese sentido han sido muy responsables, porque ellos por supuesto que van a acatar esta disminución presupuestaria, ellos van a cumplir con la ley, van a cumplir con la Constitución, lo van a hacer de la mejor manera posible, yo estoy convencido, pero al mismo tiempo al público, a la ciudadanía nos están advirtiendo, cuidado, porque este tipo de acciones, y no solo la reducción presupuestaria, lo que complica es la operación del día a día de uno de los eslabones básicos de cualquier democracia. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que frente a las circunstancias han sido posicionamientos de mucha responsabilidad en ese doble sentido. Pues en verdad, coincido absolutamente con esto que acabas de decir, Javier. Me parece que sí es muy atinado y muy importante seguir recordando de manera permanente la importancia de esta autoridad. Por eso vamos un corte y regresamos aquí a Observatorio, ahora a analizar otra dimensión, que es la dimensión de la renovación inminente de 4 sillas en el Consejo General del INE, y no tan inminente, pero también ya cercana del resto del Consejo General, incluyendo al presidente del Instituto Nacional Electoral. Así que quédese con nosotros, estamos aquí en Observatorio Semanal. Vamos a un corte y ya volvemos.
ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Como ha visto, empezamos hablando de la importancia de las autonomías constitucionales, de la hostilidad de la que han sido objeto en este gobierno, en particular en este gobierno, y del caso del Instituto Nacional Electoral, que a veces se nos olvida que es una autoridad fundamental para la democracia mexicana, pero que además ha sido orgullo, ha sido emblema, es una institución con un enorme prestigio, que nos ha vestido en el mundo y que por eso es tan desafortunado escuchar tanta hostilidad y voces tan, digamos, acosadoras de esa autoridad, Guadalupe. Fíjate, es algo que quería decir, Pedro. Paradójicamente, cuando parecía que habíamos llegado a un consenso de una arquitectura, digamos, institucional, con funciones, muchas funciones de distinta naturaleza, administrativa, de procesamiento de impugnaciones, de fiscalización, de monitoreo, con unas reglas que han permitido la renovación política pacífica, la celebración de elecciones claras, ciertas, transparentes, más equitativas, es en ese contexto en el que el gobierno y los partidos vuelven a reabrir el debate sobre las reglas y sobre el funcionamiento de esta institución que ha sido clave en la democracia. Realmente, si uno lo pone en perspectiva, parece paradójico que sigamos discutiendo y que se vuelva a poner en tela de juicio una institución como esta, en una posición, digamos, deslegitimadora, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y la verdad es que es también un poco desolador ese asunto y hablaban ustedes al principio, en el primer bloque, de los nombramientos, de la importancia de los nombramientos y tú, Javier, hiciste un análisis muy agudo y muy atinado de lo desafortunada que ha sido la designación por las formas, por la violación de la Constitución y de las normas del actual titular de la CNDH. Bueno, y ahora viene la renovación de 4 consejeros, consejeras del propio Instituto Nacional Electoral, de su Consejo General. ¿Qué podemos esperar ahí? Cuéntanos un poco también quién va a nombrar, cuál es el contexto de designación. Mira, Pedro, el procedimiento de nombramiento de los consejeros del INE pasa fundamentalmente por la Cámara de Diputados. Hay un comité previo, por así decirlo, de personas especialistas que lo que van llevando es todo el proceso de las entrevistas, de la integración de los expedientes y que terminan que son ajenos haciendo, a la Cámara de Diputados, exactamente, pero designados por la que Cámara yo de creo Diputados. que es un buen mecanismo que ha dado buenos resultados. Yo creo que los perfiles que hoy tenemos en el Consejo General, en su mayoría son personas muy capacitadas con diferentes maneras de aproximarse al fenómeno electoral. Entonces, es un órgano hay un filtro, plural, digamos, ciudadano previo a la votación en la Cámara de Diputados. y después nos vamos a una votación en Cámara de Diputados. Lo que exige la Constitución es que sean 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Pues no le alcanza a Moreno solo. Digamos, si sumamos a Morena con sus partidos aliados, ¿no? Vamos a ver que en la Cámara de Diputados sí tienen la mayoría calificada. Entonces son nombramientos que van, esa mayoría, si se mantiene, que bueno, eso habrá que verlo, podrían procesar ellos mismos. Esto es un escenario inédito. Nunca habíamos tenido en la Cámara de Diputados, ¿no? Por lo menos desde el 97, a una coalición o un bloque mayoritario que por sí solo puede solo pudiese hacer ese tipo de nombramientos. Por eso creo que estamos en un contexto donde tenemos que ser muy cuidadosos tanto con el proceso, con los tiempos que se vayan marcando, con cómo se vaya conformando este comité técnico o ciudadano y después, y de manera más particular, cuáles son los perfiles de las personas que aspiren a ocupar este importantísimo cargo. A ver, Guadalupe, y se dice mucho, yo recuerdo, y a ver, nada más ayúdanos a recordar esa tesis de que tratándose del árbitro electoral es importante que la decisión no sea por mayoriteo, sino que sea por consenso. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué sería importante que quienes no tienen ahorita, pues digo, la posibilidad de obstaculizar la votación en la Cámara de Diputados, también sean incluidos en la decisión? Precisamente por lo que decíamos sobre que esta institución debe, digamos, ser acompañada, debe estar legitimada por los propios actores que intervienen en su designación y nada menos porque es una institución que aparte de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, se encarga precisamente de la renovación política de los partidos políticos y de los candidatos. Imagínate una institución nombrada por una sola posición o por una sola fuerza política. Eso podría ser grave porque las otras autoridades precisamente podrían, ¿no? Interpretarlo como una captura, ¿no? Por parte de la posición mayoritaria, cuando en realidad, como lo decías, Javier, al inicio
renovación, digamos, política requiere, más bien implica precisamente que la posibilidad de que los que ahora son ganadores del día de mañana no lo sean y que las minorías aspiren en igualdad de condiciones a llegar a través de la vía electoral precisamente, exacto, es decir, a través de las elecciones. Bueno, y regresando entonces al árbitro y su composición, que es muy importante por lo que dice Guadalupe, que todos los actores políticos confíen en el árbitro para que confíen en las elecciones de las que depende pues el juego político en democracia. ¿Qué tanto pesan 4 votos en el Consejo General del INE? Pues porque son 4, no son la mayoría, en fin, ¿qué tanto pesan estos 4 votos? Pues mira, 4 votos son muchos porque estamos hablando de que es un órgano que tiene 11 integrantes, ¿no? Entonces ya de entrada, con 4 votos, pues digo, no, claramente no tienes una mayoría ni mucho menos, pero hay, por ejemplo, ciertos temas en los que necesitas 8 votos, ¿no? Por ejemplo, para hacer cierto tipo de designaciones del secretario ejecutivo. Ya bloqueas por ahí. Para muchas de las funciones que se le da al INE a partir de la reforma de 2014 para asumir cierto tipo de tareas, para delegarlas. Además de que ya hay por ahí un consejero que ya juega, ¿no? Le hace al gobierno. Hay un consejero que ha sido muy peculiar, ¿no? Porque es el único, como bien decías, ¿no? Hubo una conferencia de prensa donde el INE sale, por ejemplo, a defender el tema del presupuesto. El único consejero que no aparece, ¿no? Que es el consejero Ruiz Saldaña, ya lleva varios meses con una retórica, digamos, abiertamente partidista, o por lo menos muy parecido a los términos con los cuales pro gobierno, ¿no? La actual administración se expresa del INE. Entonces, si sumas digamos, en un escenario, digamos así, muy negativo, donde llegan 4 perfiles claramente partidistas, si además le sumas este consejero, ya son 5 pues ya votos. tienes 5, ¿no? Podrías tener un bloque de 5 de 11, necesitas nada más un consejero que cambie su sentido, que se sienta presionado, y ahí sí ya entraríamos a un escenario complicadísimo. ¿Por qué en el INE pasa estas cosas de manera, o podrían pasar de una manera más notable que en otros órganos? Porque lo electoral tiene algo que es una paradoja, y eso yo no sé si lo podamos resolver con el actual sistema, que es que los sujetos regulados, que son los partidos políticos, son quienes nombran al regulador, ¿no? Es como si en materia de telecomunicaciones, quienes nombraran a los consejeras, los fueron los que nombran al IFETEL, ¿no? O si como las grandes empresas, digamos, que están en el mercado de la competencia, nombraran a los titulares de la competencia. Hay una tensión, ¿no? Que lo que demanda son procedimientos de designación que sean muy transparentes, muy serios, que demandan mucha responsabilidad de los actores políticos. O sea, no hay sistema constitucional que no funcione si los actores no se toman en serio la Constitución, si no internalizan esos valores y nos ponen sobre la mesa, porque será su facultad nombrarlo y ganaron democráticamente las elecciones, pero sí tienen que cuidar muchísimo que sean 4 perfiles con credibilidad, con experiencia y, como bien decía Guadalupe, que le generen confianza no solo a los partidos políticos, sino también a la ciudadanía. Como ciudadanos necesitamos un órgano creíble. A ver, ¿no? esa pregunta es importante. ¿Debe de ser una autoridad confiable solo para los actores políticos o debe de ser una autoridad y puede ser una autoridad confiable para la sociedad mexicana en general? Sí, yo creo que es importantísimo tener, digamos, la confianza de la ciudadanía en que el árbitro se va a comportar de manera imparcial, a pesar de que precisamente los partidos políticos intervengan o sean ellos los que decidan la composición. Pero como decía Javier, el hecho de que existan las reglas en el papel no hace a una persona automáticamente, digamos, autónoma o independiente de los otros poderes. Creo que debe haber un compromiso y una responsabilidad política por parte de quien el día de mañana integre estas autoridades y que tenga una actitud justamente de independencia hacia los demás poderes. Además, porque fíjate, ahorita que estaban hablando, parece estar en el aire una concepción de democracia, o más bien una reducción de la democracia a la regla de la mayoría. Se piensa porque ya uno tiene la mayoría, entonces cualquier decisión que se tome, incluso en solitario, sin escuchar a las otras voces, ya por eso mismo es democrática. Cuando en realidad la democracia supone varias reglas y entre ellas que esté garantizado el pluralismo político, que sean escuchadas todas las voces y las orientaciones políticas para deliberar y después decidir. Yo creo que ganan todos,
ganamos la ciudadanía y ganan los partidos políticos, si en el proceso de renovación de los 4 consejeros que viene se escuchan todas las voces y no simplemente se queda con la posición oficialista del gobierno. No, y gana la democracia, digamos, como tal. Pero a ver, y luego va a venir otra renovación. Estábamos haciendo cuentas, el público no nos vio, pero haznos esas cuentas que no son tan alegres, de que el actual presidente del Instituto Nacional Electoral podría ser, y esperemos que así lo sea, presidente de la Autoridad Electoral en 2021, pero ya no lo va a ser en la siguiente elección, es decir, ya no le va a tocar arbitrar la elección presidencial dentro de 5 años. Sí, así es. Lo que hemos visto en los últimos meses ha sido un intento incluso por renovar de una vez la presidencia de la República, del Consejo General del INE, iniciativas que hicimos, vamos a un esquema de ruptura. Yo creo que eso sería gravísimo. Viene de Morena y uno se pregunta, ¿por algo será? ¿Por algo será claro, que no quieren a ese cuando el presidente? partido mayoritario que va a hacer designaciones legítimas en el año 2020 y luego en el 2023 va a poder, ¿no?, tener un peso específico en esas decisiones, de repente quiera adelantar la renovación de la presidencia, eso te manda una señal muy preocupante. Esperemos que eso no suceda. Digamos, de hecho, lo han medio bien retirado. Han dicho, no, ahí estuvo es un amague, pero hasta ahí queda el asunto. Pero es que entre amague y amague, pues lo que vas creando es un contexto de hostilidad y vas mandando señales, sí, claro. Y de repente un amague, pues ya no es solo un amague, sino se convierte en una iniciativa que se vota y que termina siendo ley, ¿no? Digamos, ahorita que vamos a ver es una renovación de 4 integrantes del Consejo en el año 2020, pero después en el año 2023, en efecto, se acaba el periodo de designación del presidente del INE, porque él fue designado en 2014, que fue cuando se crea este modelo de autoridad nacional, termina su periodo. Entonces, lo que vamos a ver durante ya no meses, sino durante los siguientes años, al igual que en muchas otras instituciones, es una renovación, pues no total, pero muy cercana a la totalidad de este tipo de órganos. Por eso yo lo que pensaría es que todas las designaciones, tú lo decías hace rato, bueno, 4 votos a final de cuentas, pues no son la mayoría, sí, pero las designaciones, ¿no?, lo que van marcando son cierto tipo de rutinas, ¿no?, y van generando cierto tipo de maneras de operarlas. Entonces, claro. Sí, lo que suceda hoy, además de que es relevante porque son 4 votos, siento un precedente para creo que nos va a dar una pista muy cercana de lo que podría pasar en el 23. Solo, ¿no?, con una variable interesante, precisamente que van a haber elecciones para renovar la Cámara de Diputados en 2021 y en una de esas Morena y sus aliados pierden la mayoría, Guadalupe. Podría pasar, sí, pero no, o sea, yo la verdad no me aventaría a hacer un pronóstico de esa naturaleza. Pero ahí, fíjate, la cátedra no es para el demagogo ni para el profeta, decía Bebé. Pero fíjate, otra vez de nuevo, o sea, por un lado existen las reglas legales, las reglas constitucionales, y después como esas que podríamos llamar reglas informales, que dependen mucho precisamente de la integración de los órganos que intervienen en la nominación de estos órganos. Pero yo creo que para hablar de democracia plena, o sea, tendríamos que no estar como en ascuas por ver cuál es la integración. Si hubiera un compromiso democrático con las reglas que existen esto no estaría a discusión. No, o sea, no tendríamos que hacer este tipo de valoraciones si todos nos pusiéramos la camiseta de la democracia. Sí, que nos estemos preocupando por el árbitro, algo nos indica de la fragilidad de nuestra institucionalidad democrática. Así que... Y yo creo que lo que tendríamos que estar pensando y discutiendo son las acciones de los gobiernos, no solo del federal, las alternativas que se presentan. Y yo lo que quería es, en 2021, que gane quien tenga que ganar. O sea, es decir, si Morena y sus aliados sacan otra vez una mayoría muy clara, si tienen mayorías... Pero que dependa de la voluntad de la ciudadanía. Esa es una decisión democrática, ¿no? Y qué bueno que así sea. Lo que pasa es que si no tenemos un árbitro confiable, eso no va a ser posible. Yo creo que ahí el ejemplo de lo que pasó en 2003, con el nombramiento de consejeros electorales, ¿no?, nos manda una señal muy clara. Se excluye una fuerza política que estuvo a punto de ganar las elecciones y en 2006 vimos lo que vimos. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿No? Totalmente de acuerdo. Gracias a los dos. Me parece que es un llamado de atención pertinente, oportuno y preocupante, sin duda, porque además no hay que olvidar una cosa. Esta autoridad electoral que nace en 1989, 1990 y que va fortaleciendo su autonomía en 94, en 96 y así sucesivamente,
contó siempre con el acompañamiento de una ciudadanía muy atenta, muy preocupada y muy demandante de la autonomía de la autoridad frente al gobierno, en aquel momento de otra fuerza política, pero igualmente mayoritario como el que tenemos hoy. Y me parece que renovar ese compromiso con la autoridad electoral desde la ciudadanía, desde la opinión pública, es un deber cívico que las y los mexicanos no nos podemos permitir abandonar. Es un llamado de atención que hago desde acá con mucho compromiso, porque creo que la autonomía, la imparcialidad y la fortaleza del árbitro es condición necesaria, aunque no suficiente, pero sí necesaria, de una democracia digna de ese nombre. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí la próxima semana, como todos los domingos en Observatorio Semanal.